Muy buenos días a todos, los hermanos, las familias, aquellos que nos acompañan por primera vez. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. El título de la enseñanza en esta mañana, la más importante de las preguntas. No sé si alguna vez te han hecho preguntas que como que te cuestionan, te hacen pensar. Pero esta es la pregunta de las preguntas, la más importante, la más gloriosa de las preguntas. Mateo 16, 13, dice así la palabra del Señor. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Quién es Jesús? Esa es una de las preguntas más incisivas, por así decirlo, de las preguntas más penetrantes que jamás se hayan preguntado. ¿Qué dice el mundo acerca de Jesús? ¿Qué piensan los hombres de él? ¿Cuál es la opinión popular y de la tradición acerca de Jesús? En medio de todo esto existen confesiones falsas en cuanto a Cristo. Confesiones que son peligrosas, que engañan y extravían a la gente del Jesús que se revela en la Biblia. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Conoces tú al Jesús de la Biblia? ¿O aquel que has hecho en tu propia imaginación y has acomodado a tu propio pecado? La respuesta que las personas tengan a esta pregunta de quién es el Señor Jesús, ¿quién dicen que soy yo? La respuesta que tú tengas a esta pregunta determinará tu destino eterno. Es importante la pregunta, porque determinará tu destino eterno. Pensemos en la importancia tanto de la pregunta como de la respuesta que da Pedro. Y en este texto de las Sagradas Escrituras vemos tres cosas. Primero, la pregunta general o común. Lo segundo, la pregunta crucial. Y lo tercero, la respuesta de fe. La pregunta general, la pregunta crucial. En tercer lugar, la respuesta de fe. Primero, la pregunta general, versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Saben? Jesús toma a sus discípulos y se retira de las multitudes. Toma a estos discípulos aparte, ¿para qué? Para instruirles. ¿Y a dónde se los lleva? Él se los lleva aparte del bullicio, porque Él desea enseñarles cosas importantes acerca de sí mismo. Y les lleva ¿a dónde? ¿Dónde dice la Escritura? Lo lleva al distrito o a la región de Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros al norte de Galilea. Se los lleva.
algo importante de Cesarea de Filipo para que podamos contextualizar algo allí. Y es que Felipe, el tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, fue el que hizo esa ciudad. Él la fundó, la engrandeció, la embelleció. Y él la edificó. Y el nombre por eso de esta región se la puso Filipo, el tetrarca, en honor al emperador reinante Tiberio César. Por eso se llama Cesarea. Después fue nombrada Cesarea de Filipo. ¿Para qué? Para hacer una distinción, porque había otra Cesarea también, que estaba sobre la costa del Mediterráneo. Y por ello es señalada con el nombre de su fundador, Cesarea, en honor a Tiberio César, que lo idolatraban en aquel entonces. Era como un dios. Y a esa región le ponen así, y el nombre de su fundador, de Filipo. Pero algo también que me llamaba la atención mientras investigaba allí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Él lo llevó a sus discípulos a esta región. Y lo que me llama la atención es que en esa región había un santuario al dios pagano, a un dios pagano, llamado Paneas. Y allí en medio del paganismo, de la idolatría a César, en medio de todo eso, el Señor Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos acerca de sí mismo. Él va a mostrarse. Él quiere que le conozcan aún más, que crezcan en el conocimiento de quién es Él. Hermanos, el Señor tiene maneras que no entendemos. Uno dice, bueno, lo sacó de la multitud y se lo lleva a esa región donde hay hasta un santuario pagano y donde eso está en honor a Tiberio César, a toda la idolatría del emperador. Hermanos, el Señor tiene maneras que no entendemos, tiempos y lugares donde Él nos muestra sus misericordias aún en medio de tanto paganismo, de tanta idolatría. Porque Dios es más poderoso que todo ello. Estamos en el mundo. ¿Sí lo sabías? En medio de un mundo caído, en medio de un mundo en tinieblas, estamos asfixiados, por así decirlo, por el paganismo, infectados por el pecado. Pecados de hombres corruptos, rebeldes a su creador. Pero saben, algo esperanzador, algo tan lleno de consuelo, es que en medio de todo esto, el Jesús lleno de gracia y de verdad, decide por su misericordia mostrarse más claramente a sus discípulos, aún en medio de todo ello, aún independientemente del lugar donde se encontraban. Pero Él sí quería apartarlos, llevarlos, retirarlos. Y para lograr una buena atmósfera, por así decirlo, de quietud, de serenidad e intimidad, el Señor decide ir con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, que con todo y su paganismo, idolatría, el Señor les lleva a un lugar especial, tranquilo. ¿Por qué lo deducimos así? Ya te voy a dar un texto en Lucas. Porque allí usó ese lugar el Señor para orar, para buscar el rostro de su Padre. Uno no puede orar donde hay bullicio, donde hay tanto movimiento. Uno necesita un lugar quieto. Quizás allí en esa región Él buscó un lugar junto a las fuentes del río Jordán. Allí quizás cerca o a la vista del majestuoso monte Hermón, de 3,000 metros de altura, cubierto de nieve casi todo el año. Quizás el paisaje de fondo era verdaderamente una hermosura inolvidable y allí lo llevó el Señor. Era un lugar exactamente adecuado para el propósito deseado de Jesús. Un lugar para la oración, un lugar para impartir la instrucción a sus discípulos. Lucas 9:18. Mira lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18.
Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Este es el texto paralelo que infiere que estaban quizás en un lugar adecuado para la oración, para la instrucción. ¿Saben? Mientras meditaba en ello, nosotros como iglesia cristiana bíblica, cuán agradecidos debemos estar por el lugar donde el Señor nos ha traído. De verdad. El Señor nos ha traído a un lugar especial a escuchar su palabra, para la instrucción, para la oración, un lugar rodeado de naturaleza. Este es un lugar privilegiado por la gracia de Dios. Y le daba gracias a Dios allí en mi oficina, ya viendo los árboles y escuchando solo cómo se mueven por el viento. Y el Señor nos ha dado un lugar especial. Así como los llevó a sus discípulos a un lugar especial con un paisaje maravilloso para la oración y la instrucción y la enseñanza de su palabra, porque el Señor nos trae a eso, a este lugar, a oír su palabra, a adorar su santo nombre. Nos trae aquí a la oración y estamos en un lugar privilegiado por la gracia de Dios. Luego de que el Señor se había fortalecido por la comunicación con su Padre Celestial en oración, Jesús ahora hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Me llama mucho la expresión el Hijo del Hombre, me llama mucho la atención esa expresión. ¿Qué significa esta expresión, Hijo del Hombre? ¿Será acaso de un hombre especial o del hombre ideal, de un hombre común y corriente? Saben, el profeta Daniel habla del Hijo del Hombre y el Señor toma ese título profético. Daniel 7:13. Vamos al Antiguo Testamento, al profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y habla acerca de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Y nos da luz acerca de este título, porque es sin lugar a dudas una referencia al Cristo exaltado, una referencia al Hijo de Dios, a Dios hecho carne. No se trata o no hace referencia al hombre en general, sino a uno en particular, el Cristo exaltado. Y la descripción del profeta Daniel se convierte precisamente en el título del Señor Jesús en los evangelios, tanto en su humillación como en su exaltación. En la humillación que tuvo nuestro Rey Salvador, la Biblia dice que no hubo lugar en el mesón para que Él naciera. Mira la humillación de nuestro Rey glorioso. Él mismo dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tuvo una morada fija en esta tierra. El Señor Jesús, el Hijo del Hombre, fue sometido a amargos sufrimientos. Fue vilmente traicionado, fue vituperado, cruelmente tratado, muerto, sepultado. Pero este Rey y Salvador humillado
y en humanidad velado, también fue exaltado. Él fue exaltado, Él resucitó con poder. Y habiendo ascendido corporalmente a los cielos, volverá. Escúcheme bien. Volverá en gloria y majestad, en la gloria y majestad de su Padre, acompañado de los ángeles del cielo, y se sentará en el trono de su gloria como Señor y Juez supremo. Él es el Hijo del Hombre, el que está a la diestra del poder de Dios. Y ahora los discípulos, ante la pregunta de Jesús, sabían que el Hijo del Hombre era la designación que se daba a sí mismo. Su maestro se daba esa designación al mostrar tanto su humillación como su exaltación. ¿Qué soy yo? Era una pregunta que en sí misma tenía una enseñanza revelada. Él les estaba preguntando: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que en sí mismo tiene una enseñanza revelada acerca del Cristo exaltado, acerca del Cristo que ha sido también humillado. ¿Qué decían las personas? Una pregunta en general. Él no le digo qué dicen los fariseos y los escribas, porque ellos ¿qué decían de Jesús? Este es Belcebú. Eso decían de Jesús los religiosos. Pero él les dice: ¿qué dicen las personas? Una pregunta en general. ¿Qué le contestan los discípulos? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, porque muchos pensaban que Juan el Bautista, que había muerto, ahora había reencarnado en Jesús. Eso pensaba algunos. O quizás otros también lo veían de esta manera. Cuando veían a Jesús y su ministerio, no lo consideraban el Mesías, sino más bien el antecesor del Mesías. Otras personas decían que era Elías. Quizás así como Elías hizo milagros y sustentó y dio alimento a la viuda y a su hijo, y así como ellos habían visto cómo Jesús alimentó a las multitudes, quizás ellos lo relacionaron con Elías. Dieron: así como Elías hizo esos milagros, así este está haciendo milagros. Este debe ser Elías que ha vuelto. Otros decían que era Jeremías, otros decían que era un profeta más. Y todo esto como una mala interpretación de las Escrituras. Pensaban y decían que era un gran profeta que había sido enviado para aquellos días y para aquel tiempo. En resumen, decían que era uno de los grandes profetas que había vuelto a vivir, o también que era alguien en quien moraba el espíritu de algún gran profeta. Miren esto: habían fuertes creencias populares acerca de Jesús, creencias supersticiosas, como lo existe hoy en día, como lo oímos hoy por muchos medios. Creencias populares, unos dicen algo acerca de Jesús, otros dicen otra cosa. Hay superstición aquí, por allá. Debemos notar que esas mismas falsas confesiones acerca de Cristo Jesús existen en cada generación, y nuestra generación no puede escapar de ello, y tenemos que lidiar con ello. Hoy día hay personas que piensan que Jesús simplemente fue un gran hombre de justicia, otros que fue un gran mártir que sufrió por su fe, o un gran maestro que dejó enseñanzas muy bonitas, o un hombre que dio un buen ejemplo y que todos debemos seguir, y simplemente lo dejan allí, lo rebajan. Pero Jesús es mucho más que todo esto. Él es más que un simple hombre que nos revela algunas cosas importantes acerca de la religión. ¿Es Jesús simplemente un gran hombre?
¿Es Jesús simplemente un gran profeta enviado solo a los judíos de su época? ¿Será eso Jesús? Ese Jesús que predicamos aquí y que se predica entre las naciones de la tierra como el Señor y el Salvador. ¿Será ese Jesús un simple gran hombre o un gran maestro o un gran profeta enviado solo a los judíos de su época? La gente pensaba muchas cosas y opinaba muchas cosas acerca de Jesús, confesaba muchas cosas acerca de Jesús. La Biblia dice, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. ¿De quién? De Jesús. Marcos 6:3 lo dice. La Biblia también declara, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo, escúcheme, no le conoció. ¿El mundo conoce a Jesús? ¿El mundo conoce al Hijo de Dios? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan 8:19. El mundo no conoce a Jesús. El mundo, por ello, tiene opiniones tan diversas del Señor Jesucristo. Hay muchas opiniones. Hay diversas opiniones. Pero escúcheme, hay una sola verdad. Las opiniones que tiene el mundo acerca de Cristo no son acertadas. En su gran mayoría son falsas o son verdades a medias. Lo que se sabe acerca de Jesús es impreciso. Una de las evidencias de lo que el mundo propone es la celebración del día en que nació. Es imprecisa, pero aún así el hombre la ha puesto. Son imprecisas. Quieren celebrar su nacimiento cuando en realidad no saben ni siquiera cuándo fue. Son inapropiadas. La forma en que los hombres adoran al Señor, su entendimiento y su práctica es errónea. ¿Por qué? Porque no le conocen como deberían conocerle. ¿Quién es entonces Jesús? ¿Quién? ¿Alguien parecido a un Papá Noel? ¿Quién es entonces Jesús? ¿Quién es? ¿Qué nos dice la Biblia? No tu opinión, no mi opinión personal, no la opinión del mundo, no la opinión de tu mejor amigo, tu mejor amiga, no la opinión del Papa, no la opinión de la religión, no la opinión de la tradición de los hombres. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Para que nosotros vengamos y nos reunamos aquí y le cantemos a Él. ¿Quién es Él en realidad? ¿Quién es entonces Jesús? La pregunta que viene lo segundo y es la pregunta crucial, mis hermanos. Y tú que vienes por primera vez, esta es la pregunta crucial de la vida. ¿Quién es Jesús? Para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros digamos somos esclavos de Él, pertenecemos a Él. ¿Quién es ese Jesús? Para que nosotros apoyemos su obra, demos de nuestros recursos, apoyemos la obra del Señor. ¿Quién es ese? ¿Quién es Él? Y esta es la pregunta crucial, versículo 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mire, aquí está la pregunta más profunda que la anterior. ¿Qué dicen los demás? Bla, 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 esto, lo otro, que fue, que esto, que aquello. Eso es lo que dicen los demás. Ahora, ¿qué dicen ustedes, mis discípulos? Se los llevó aparte para que cara a cara ellos pudieran aprender quién es Él en realidad.
Porque de ello depende nuestro servicio, nuestra honra, nuestra gratitud, nuestra entrega, hasta la muerte. De eso depende. Porque si tú conoces un Jesús que se parece más bien a una caricatura, sabes, a ti te da igual venir aquí que no venir. Te da igual leer la Biblia que no leerla, cantarle que no cantarle. ¡Pah! ¿Quién es entonces este Jesús? Y es la pregunta crucial. Esta es la segunda pregunta de Jesús. Como les dije, que es mucho más penetrante y confrontadora que la primera. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué dicen los discípulos acerca de Él? ¿Qué dicen los discípulos de aquel a que ellos siguen y sirven? ¿Qué debe declarar su pueblo redimido? ¿Qué debe proclamar la iglesia que es columna y baluarte de la verdad? ¿Qué debemos decir tú y yo a la luz de las Escrituras? Porque esto y solo esto es lo que debe quedar y prevalecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo dice y hace muchas cosas erróneas y tontas que no glorifican a Dios, porque no lo conocen. Pero su iglesia es luz, porque por la gracia de Dios ha recibido luz. En tu luz veremos la luz de Cristo el Señor. Toda la gente a nuestro alrededor puede tener las más variadas opiniones acerca de Jesús, pero ¿qué pensamos nosotros de Él? ¿Qué decimos nosotros de Él? Esto es lo que realmente importa. Muchas voces hoy día quieren distraernos aquí y allá, confundirnos, desenfocarnos. Satanás intenta una y otra vez para que nosotros quitemos nuestra mirada del Señor Jesucristo, de lo más hermoso, de lo más precioso, de lo más grande, de lo más precioso que puede haber en el universo. Y dejamos de conocerlo, porque empezamos a mirar hacia otras direcciones y dejamos de mirar a Cristo. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí vemos lo tercero, la respuesta de fe, en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos dicen muchas cosas, muchas opiniones, muchas tradiciones de hombres. Pero ¿qué dicen los discípulos del Señor? Aquellos que por su gracia han sido regenerados, han renacido de simiente incorruptible, han nacido de nuevo, han nacido de arriba por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los discípulos? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta de fe, la respuesta que dio Pedro. Escúchame, una respuesta que fue corta pero contundente, ¿sí o no? Corta pero completica, corta pero absolutamente verdadera esa respuesta. La confesión de Pedro encerraba su confianza personal en Cristo. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, está diciendo que Él y solo Él es el ungido esperado. Él es el mediador apartado y ordenado por el Padre. Él es el ungido por el Espíritu Santo para ser el único profeta, el único sacerdote y el Rey glorioso sobre su pueblo. Él es el Cristo, eso es lo que significa Cristo, Mesías, ungido, apartado, elegido por Dios mismo y capacitado por Dios mismo, enviado por Dios mismo, con una misión extraordinaria: cumplir su pacto glorioso. Y esta es la correcta conclusión de la confesión de Pedro.
Él está reconociendo una dignidad tan grande en el Señor Jesús al decir eso. Él estaba reconociendo una dignidad tan grande. Hermanos, y es lo que muchas veces fallamos. Rebajamos tanto a Cristo y menospreciamos tanto a Cristo. Y debemos arrepentirnos por ello. No sabes a quién desprecias porque no le conoces como deberías conocerle. No sabes. Por eso actúas como actúas, hablas como hablas, vives como vives, porque no le conoces como deberías conocerle. Porque si le conocieras, serías diferente. Si le conocieras, estarías maravillado cada primer día de la semana al venir acá y preparar tu vida y tu corazón para rendirle tributo y adoración al único en este universo, y si existieran 10,000 más, al único que merece todo el tributo y toda la adoración. Pero ese Jesús que medio conoces tú compite con tus mismos ídolos en tu corazón. Es tan rebajado a un ídolo. Debes arrepentirte y conocer a ese Cristo. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, está diciendo que Él y solo Él es el que largamente se ha esperado y que ya está entre nosotros y que ya ha llegado. Escúcheme, Cristo no se quedó en un pesebre. Cristo Jesús no se quedó como un niño. Cristo Jesús no se quedó colgado en un madero. Cristo Jesús no se quedó allí en una tumba encerrado. Cristo Jesús resucitó. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios vivo, la fuente de la vida, el que tiene poder para darte vida. Tú que estás muerto en tus delitos y pecados. Mira a Cristo en esta mañana. Esta es la correcta conclusión de la confesión de Pedro, una confesión de fe. Él no habló por hablar, eso no fue como que hicieron la pregunta y a él pum, se le chispoteó y dijo cualquier cosa que se le vino. No, esto venía del Padre mismo. Esto era provocado por el Espíritu de Dios en su corazón. Algo que nadie puede hacer. Solo Dios y su Espíritu. Y él reconocía una dignidad tan grande en el Señor Jesús. Y él reconoce, el apóstol Pedro, junto con todos los discípulos, como un representante. Él reconoce al Hijo del Dios viviente y verdadero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Del Dios que da vida, del que es fuente de vida. Del Dios que es verdadero. Jesús es Dios hecho hombre y Él es el Señor en contraste con todos los falsos dioses de los paganos. Él y solo Él es la única fuente de la vida eterna. Creamos y pongamos absoluta confianza en la dignidad y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. Lo que Pedro está diciendo, yo creo que tú y solo tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, bienaventurado el que en esta hora por la gracia de Dios crea esto, que Cristo es el Salvador de su alma. Que Cristo es el Rey, el gobernante, el supremo, el creador. Bienaventurado, respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano te lo reveló. Eso no proviene de ti. No proviene de tu brillantez, de tu alto coeficiente intelectual. De ahí no proviene. De un concepto estudiado en una teología sistemática. De ahí no proviene.
Te digo de dónde proviene. Proviene del Padre. Si hoy estás creyendo ahí sentado, es porque el Padre lo está provocando en tu corazón. No es en últimas el predicador o la persuasión del predicador, pero es el Padre. Hermanos, yo les invito a compartir la misma bienaventuranza que el apóstol Pedro. Bienaventurados somos por la fe que nos ha sido concedida. Es algo que no producimos nosotros. La fe que salva, la fe que nos hace bienaventurados, proviene de Dios, no de nosotros. Algunos se jactan tanto y dicen: usted no se imagina cuánto yo creo. Ay, si conociera mi fe. ¿Cuál fe tuya? Pero la fe que provee Él es una fe inquebrantable en la persona y en la obra de Cristo el Señor. Bienaventurados somos por la fe que nos ha sido concedida y por la cual nosotros declaramos y confesamos a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Los verdaderos creyentes son verdaderamente dichosos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo, como son, según la Escritura, bienaventurados, y no pueden dejar de serlo. Son felices, son dichosos. Estas son buenas noticias para ti, amargado, para ti, amargada. Esas son las mejores noticias, ¿no te parece? Tú que vives en profunda tristeza, encadenados a recuerdos tristes por el pecado de otros o por tus propios pecados. Estas son las mejores noticias que puedes escuchar en tu vida. De que eres feliz, de que eres dichoso. Porque el que tiene a Cristo, el que tiene de Cristo un conocimiento correcto, iluminado por el Espíritu Santo, es dichoso, es bienaventurado. Pedro era bienaventurado porque el Padre Celestial se lo había revelado. No se lo reveló ningún mortal. No fue él mismo, fue el Padre. Desdichados quienes no conocen a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, eres un desdichado, déjame decírtelo. Así como debes escuchar las buenas noticias, también debes escuchar las malas noticias cuando no conoces a Cristo. Quizás te alegres momentáneamente por un ratico, y más por estos días con algarabías y totaceras de pólvora y todo, y te alegres por un ratico y digas: ay, me toca esperar otro año para otra Navidad. ¿Quién sabe si llegas? Desdichados quienes no conocen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Desdichados quienes no conocen la gracia de Dios en Cristo. Pedro era bienaventurado porque él creyó que él era el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios viviente. No es la sabiduría o la inteligencia humana por la cual llegamos a esta conclusión. No se trata por el cálculo, la intuición o por la tradición meramente humana. Nada de esto. Porque nunca podría haber producido algo de esto en el corazón del discípulo, hablando de Pedro. Nada podría de eso haberlo producido. Esa visión tan sublime de la verdad de quien él veía delante de sus ojos y por la cual la declaraba de forma tan gloriosa. ¿Saben? Pedro ni siquiera escuchó una voz susurrándole al oído para que dijera lo que dijo. Fue el Padre que bendijo su corazón. Yo oro al Señor para que el Padre bendiga tu corazón. Bendiga tu corazón. Ilumine tu mente. Abra tus ojos y puedas comprender la persona,
las palabras y la obra del Señor Jesucristo. Porque fue el Padre que está en los cielos quien había revelado esta verdad gloriosa. Fue el Padre celestial que le habilitó para que Pedro viera y entendiese quién era aquel que estaba delante de sus ojos. La dicha verdadera va ligada a la gracia y al favor de Dios. Solo Dios por su Espíritu Santo puede convencerte. Solo el Espíritu Santo puede convencer el alma de un hombre y conducirla a confiar personalmente en Cristo como el Salvador de su alma. Pero cuán lentos hemos sido. Cuán cerrado ha sido nuestro entendimiento ante la gloria y la majestad de Cristo nuestro Señor. ¿Saben? Miramos y aún no vemos. Aún con todo esto, Jesús el Señor, por eso Él sigue vez tras vez mostrando a nuestras vidas misericordiosamente quién es Él. Por medio de su palabra, por medio de las obras de su providencia, por medio de los medios de gracia. Pero escúchenme, el Señor no solo quiere una confesión superficial acerca de Cristo. Lo que Él quiere es fe en Cristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Él requiere no es una superficial confesión acerca de Jesús. Lo que Él quiere es fe en Cristo y en su gracia salvadora. Cree en Jesucristo. ¿Saben? El entender correctamente por la fe quién es Jesús. Cuando nosotros le reconocemos según su verdad revelada, vamos a entender cosas maravillosas. Porque Él le dice a Pedro, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben? Al entender correctamente por la fe quién es Jesús, cuando nosotros como discípulos del Señor lo reconocemos a Jesucristo como Señor, según su verdad revelada, entenderemos, escúcheme, que es su iglesia. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Cuando nosotros conocemos correctamente quién es Él, vamos a entender correctamente que es su iglesia, no es la del hombre. La iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. Él habla de su iglesia. Lo segundo, al entender correctamente por la fe quién es Jesús, cuando lo reconocemos según su verdad, nos damos cuenta que Él es el que la edifica. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es la mano del hombre en última la que edifica la iglesia, no es la inteligencia del hombre en última la que edifica la iglesia, es el mismo Cristo, el arquitecto de su iglesia. Él mismo la está edificando, no la sabiduría o la capacidad del hombre. Y lo tercero, podemos entender correctamente por la fe quién es Jesús, y cuando nosotros lo reconocemos según su verdad revelada, entendemos que Él protege a su iglesia. Él nos protege. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es el brazo del hombre quien la protege. No es su propio esfuerzo del hombre, sino es Cristo mismo quien la protege. Y en conclusión, confesar a Jesús como Señor y Salvador es esencial en la vida de todo verdadero creyente. Nadie puede creer en Jesucristo por su propia razón, inteligencia o fortaleza. El Espíritu Santo regenera el corazón y pone la fe para que con convicción y con grande esperanza vengamos a Cristo y confesemos y proclamemos al Cristo de la gloria.
Dios nos llama por el Evangelio para que creamos y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. También para que como siervos de Dios anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Espíritu Santo obre en nosotros. El Espíritu Santo obre en nuestros corazones esa fe que proclama: Jesús es el Cristo. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a verte como el verdadero Hijo de Dios, el Cristo ungido, el prometido a las naciones. Aquel Cristo que reina sobre su pueblo misericordiosamente por toda la eternidad. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a apreciarte. Ayúdanos, Señor, a valorarte más y más como iglesia. A ser obedientes a ti. A no caer en las vanidades de este mundo. A no caer en las idolatrías de este mundo, a no rebajarte como el mundo lo hace. Que tu iglesia tenga cada vez más un alto concepto de ti. Todo para tu gloria y tu honor en Cristo Jesús. Por eso, como iglesia cristiana bíblica, creemos y confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne. Y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado, se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, quien protege a su iglesia, quien intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es el Señor. Adoramos su santo nombre por siempre y para siempre. Amén.